En el video anterior hemos hablado sobre 6 símbolos que se presentan durante la película La Pasión de Cristo. A pedido de ustedes, hoy quiero profundizar sobre otros 5 símbolos que seguramente te van a dejar con la boca abierta. Sobre todo el número 5, el quinto, la verdad que para mí fue el más impactante. Bienvenidos a este nuevo Más allá de lo evidente. Paz ustedes peregrinos de YouTube, yo soy Fray Elio, un peregrino gris para aquellos que no me conocen. Para los que ya me conocen, bienvenidos nuevamente al canal. Durante la filmación de La Pasión sucedieron cosas extraordinarias a los actores que interpretaban dichos personajes. No solo me refiero a lo sucedido con Pedro Sarubí, quien interpreta a Barrabás en la película. Si no sabes de qué estoy hablando, no te preocupes, pronto te lo voy a contar. Vamos entonces con el primer símbolo. Vayan. ¡Dejen que me suelten! ¡Suéltenme! Es inofensivo. Déjenlo pasar. Suéltenlo. Lo devolveré todo. Comencemos con Judas. Lo conocemos como el traidor, el que entregó a Jesús por 30 monedas de plata después de traicionarlo con un beso. Pero hay una imagen en la pasión de Cristo que va más allá del simple arrepentimiento. Judas, después de su traición, se restriega los labios contra una pared hasta hacerlos sangrar. Seguramente vos también te habrás preguntado qué significa esto. ¿Qué simboliza este hecho? Este gesto representa su desesperación, su deseo de limpiar el beso. Es el beso de la traición, el beso de la condena. La culpa lo devora. Ni el dinero ni el arrepentimiento pueden devolverle la paz. En la película, porque acá se complica la cosa, unos niños aparecen y lo atormentan. Pero estos no son niños comunes. Son demonios disfrazados de inocencia. Ellos representan también su propia conciencia que lo acosa. Representan esos pensamientos que perturban, que se tornan obsesivos. Es interesante que en un momento entre los niños podemos ver al demonio como queriendo advertirnos que esos pensamientos pueden ser utilizados también por el mal, ciertamente para destruir nuestras vidas. Judas ha perdido la pureza, ha perdido la inocencia, ha perdido a su amigo. Y esto lo lleva a entrar en una espiral de culpa, de obsesiones, de pensamientos obsesivos. Y además se complica con la instigación demoníaca. A partir de aquí conocemos el final. Dice el Evangelio de Mateo, y arrojando las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Un hecho interesante sobre el actor que interpreta a Judas, Lucas Lionello, es que llegó al set de grabación declarándose totalmente ateo. Mano a mano que iban pasando los días y que se iba internando en esta filmación, él empieza a hablar con sus compañeros, con los que hacían de apóstoles, confrontando todo eso que estaban viviendo, todo lo que estaban experimentando, no solo a nivel físico y como profesionales, sino sobre todo a nivel espiritual. Él sintió que poco a poco algo comenzó a cambiar en él, a tal punto que al terminar el proyecto decidió convertirse al catolicismo y se bautizó. Bautizó también a los hijos. El padre John Bartunek, que tuvo la oportunidad de estar en la filmación, confesó que una de las escenas que más le conmovió fue precisamente la del suicidio de Judas. Lionello hizo varias veces la toma, pero Mel Gibson no estaba convencido. Él debía mirar el cuerpo de un burro descomponiéndose que yacía en el piso, llorar y luego quitarse la vida. Mel Gibson le dijo: Luca, cuando veas ese cuerpo, quiero que tu personaje piense que su alma está en peor estado que eso. Y así se logró la toma. Vamos con el segundo símbolo.
El siguiente símbolo lo encontramos alrededor de la figura de Simón de Cirene, un personaje que entra en la historia a la fuerza, es decir, a él lo obligan a cargar la cruz de Jesús. Al principio ciertamente se resiste, no quiere. ¿Por qué? Porque él no quiere ser asociado con un criminal. Yo no tengo nada que ver, dice, pero algo cambia. En un momento la escena nos muestra las manos cruzadas de Jesús y de Simón de Cirene. Esto representa el llamado a cada cristiano a tomar su cruz y seguirlo. Su transformación es uno de los momentos más poderosos de la película. En el rodaje, Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, estaba realmente agotado por el peso de la cruz. Su dolor era tan real que el actor que hacía de Simón, Sherek Mers, confesó que en un momento dejó de actuar y simplemente sintió compasión por él. Antes de llegar al quinto símbolo, que como te dije quedé verdaderamente impresionado, te cuento aquí lo que sucedió con Pietro Sarubí, el actor que interpretó a Barrabás. El tercer signo entonces lo encontramos en la escena donde se encuentra Pilato, que presenta a estos dos hombres, a Jesús y a Barrabás. La multitud elige a Barrabás. Él no lo entiende. Su expresión es confusa. No sabe si reír, gritar o temer. Pero hay un momento crucial que pocos notan. La mirada entre Jesús y Barrabás. En ese instante Barrabás ve algo que lo marca. Más tarde, el actor que interpretó a Barrabás, Pietro Sarubí, confesó que esa escena cambió su vida. Él no era creyente y cuando se cruza la mirada con el actor que interpreta a Jesús, sintió una profundidad en sus ojos que lo atravesó. Fue un encuentro que lo llevó a la conversión. ¿Qué vio Barrabás en la mirada de Jesús? Bueno, ahora te lo cuento. Mel Gibson le había dicho que no hiciera contacto visual con Jim hasta que grabara la escena y él le hizo caso. Cuando finalmente lo miró, independientemente de su actuación, él se sintió verdaderamente impresionado por esa mirada, reacción que quedó plasmada en el film. Si vos ves la película te das cuenta, en ese momento parece que está actuando, pero se ve claramente cómo le impacta la mirada al actor cuando ve a Jesús, porque hasta ese momento no lo había visto, no se lo había cruzado. Sus ojos no tenían odio ni resentimiento conmigo, solo misericordia y amor, dijo en una entrevista. Luego de su experiencia en el set, decidió profundizar en eso que estaba sintiendo y buscó a un sacerdote. Un día, durante un paseo en tren, comenzó a leer un texto de una encíclica papal que decía: el Señor siempre nos sale al encuentro de nuevo, a través de los ojos de hombres en los que Él se refleja. Y allí encontró su respuesta. Sarubí escribió un libro donde plasmó su conversión titulado De Barrabás a Jesús, convertido por una mirada. Tenía un hermoso trabajo, muchos éxitos, hacía grandes películas tanto en Estados Unidos como en Italia. Tenía todo lo que podría ser gratificante para un artista, pero no me bastaba nunca. Me faltaba muchísimo, era evidente. Provocaba en mí una fuerte rabia, tenía un carácter pésimo. Peleaba con mis colegas. Ahora mis hijos tienen un papá un poco más feliz, confesó Sarubí en una entrevista, quien ahora también se dedica a hacer obras teatrales para jóvenes que quieren salir del mundo de las drogas. Llegamos ahora al cuarto símbolo. En el video anterior hemos hablado sobre la presencia del demonio, sobre todo en el momento de la flagelación, cuando éste se presenta con un niño en los brazos. Pero ahora te voy a presentar otra escena que pasa más velozmente, pero es también muy perturbadora. Hay otro cruce de miradas que se da en la película, pero esta mirada no tiene nada de compasión, al contrario, es inquietante. Me refiero al cruce de miradas entre el demonio y la Virgen María. Mientras Jesús cae bajo el peso de la cruz, María busca llegar a él. Pero en el fondo, entre la multitud, hay una figura siniestra, el demonio. Lo más inquietante no es su presencia, sino su mirada. Y al contemplar la escena da la sensación de que María no es la primera vez que se encuentra con esa mirada. Porque cuando vemos esa escena nos damos cuenta que María lo reconoce, sabe quién es, de qué se trata.
Por un momento esta mirada la distrae, la desafía, le hace perder tiempo. Ella debe llegar a su hijo, pero esta mirada la distrae por unos segundos que son eternos, segundos en los que Jesús con la cruz a cuestas se aleja cada vez más. Recordemos que el demonio no solo representa al enemigo espiritual que busca destruir la obra de Dios, sino también al tentador que desea que las personas se aparten del camino de la fe. En este caso, su mirada hacia María puede ser vista como un intento de desafiarla o quebrantar su esperanza, pero ella, al mirar de vuelta, muestra una resistencia invencible. Esta escena también simboliza la batalla espiritual, en la que el demonio intenta corromper el plan de salvación, pero María, al ser la madre de la redención, se mantiene firme en su fe. En definitiva, este cruce de miradas entre el demonio y María no es solo un momento impactante de la película, sino que está simbolizando esa cápsula de tensión que existe entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. Es una escena que recuerda que la lucha contra el mal no inició ahí, inicia mucho antes de la crucifixión de Jesús, y que recuerda que la victoria de Cristo sobre el demonio es total y definitiva. En el contexto de la película, esta mirada es un punto culminante donde el demonio sabe que su tiempo ha terminado y María, como madre del Redentor, sabe que su hijo está a punto de ofrecerse como sacrificio para salvar al mundo. Y llegamos así al quinto y último símbolo, el cual te comenté anteriormente que de los 5, este fue el que más me impactó, el que más me dejó pensando. Se ha acusado a Mel Gibson de hacer una pasión de Cristo muy sangrienta, muy violenta. Ahora, la pregunta ¿es así o se quedó corto? Bueno, acá te lo cuento. Si queremos entender la brutalidad de la pasión, debemos hablar de la sangre. Algunos dicen que Mel Gibson exageró con las heridas de Jesús. Mel Gibson, al realizar la película, trató de capturar la experiencia física y espiritual de la pasión de Cristo. Para ello, trató de mostrar con gran detalle las heridas de Jesús, especialmente las llagas en las manos, pies y costado. Ahora acá viene mi asombro. ¿De dónde se inspira Mel Gibson para recrear dichas heridas? Pues bien, se inspira en la sábana santa. Pero lo que más me llamó la atención de todo esto es que en realidad él solo representó el 40% de las llagas que aparecen en la sábana santa, solo el 40%. Los estudios han demostrado que la sábana santa muestra a un hombre flagelado con más de 600 heridas. Cada golpe con el flagrum romano dejaba marcas profundas. La sangre no es solo un símbolo, es la evidencia de un sacrificio extremo. En la película, la sangre de Cristo salpica a un centurión y él se convierte. Es un recordatorio de que su sangre no solo fue derramada, fue ofrecida para la salvación del mundo. En verdad surge del costado de Cristo sangre y agua, símbolos de un nuevo bautismo, de la conversión. Algunas de las marcas en la sábana santa son heridas en las muñecas y no en las palmas, como realmente crucificaban los romanos. Laceraciones en la espalda que coinciden con flagelaciones con un flagrum romano. Una gran herida en el costado, como la que hicieron a Jesús con la lanza del soldado. Huellas de sangre en la cabeza, como si hubiera llevado una corona de espinas. Te he presentado 5 símbolos que aparecen en la pasión de Cristo. Anteriormente te había presentado 6, que si no lo has visto te invito a que veas ese video. Me gustaría saber de estos 5 cuáles a vos te llamó más la atención. Escríbemelo abajo en la caja de comentarios, y si quieres que hagamos una tercera parte o si quieres que analicemos otra película, también déjamelo abajo en la caja de comentarios. Te agradezco que hayas llegado hasta este momento. Si crees que este video imparte valor y conocimiento, entonces compartilo con tus seres queridos, con tus familiares, haz un cine debate en tu parroquia, no lo sé. Y si te gustó, regálanos un like. Yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Paz y bien, y a portarse bien, porque sé que puedes. Feliz Pascua y Semana Santa. Chau, chau.